¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva propuesta de salud que le ofrece su canal de cable. Este programa saludable tiene como objetivo tratar todos los temas médicos en general. Estarán presentes todas las especialidades. Estaremos en contacto con los médicos más renombrados de nuestro medio y del país. Necesitamos que usted nos acompañe con sus preguntas, con sus dudas, sus propuestas en los temas, a través de las distintas formas de comunicación que tendremos con el programa. Facebook, mail, el teléfono de la producción. También disponemos de un canal en YouTube, donde usted podrá ver las repeticiones las veces que quiera a través de lo largo de todo nuestro ciclo. Recuerden entonces, todos los jueves, 21 a 15 horas, por su canal de cable, por Carolina Cable Color, TVC Puntana y TVC Mercedina. Y la repetición para ver este programa saludable. Muy bien, en nuestro primer programa tocaremos un tema de la época estival, que son los cuidados que debemos tener al sol. Básicamente en los extremos de la vida, en los niños y en los adultos mayores. Y también tocaremos un tema muy importante relacionado, como es la alimentación adecuada en estas etapas etarias y en este tiempo de verano, donde los calores son bastante riesgosos si uno no toma las medidas que corresponden. Nos acompañan en este primer programa el doctor Gabriel Wexler, el doctor Carlos Álvarez y la licenciada en nutrición Marta Albornoz. Acompáñenme con el primer programa. Gracias por venir a nuestro programa. Quiero que le transmitamos a la gente conceptos puntuales. En este caso, de la época estival, las altas temperaturas, los riesgos de las mismas, especialmente en la gente mayor. ¿Cuáles son los cuidados generales, básicos, elementales que la de gente o aquellas personas que acompañan a las personas mayores deben tener en cuenta? Yo voy a empezar con un estudio interesante que se hizo hace varios años, poblacional, es decir, en todo el mundo, que declaró que el 90% de las personas están en deshidratación leve en forma permanente. ¿Sí? Es decir, que si yo no genero conciencia en la persona que cuida, poco resultado voy a tener con la medida que haga. Es decir, debemos tener conciencia de la hidratación. Estamos hablando del combustible esencial para el organismo, para que funcionen todas las bombas que tenemos fundamentalmente cerebrales. Es decir, ninguno, de acuerdo a este estudio, o prácticamente muy pocos, cumplen con la hidratación ideal. ¿Qué sería una hidratación ideal? No menos de 1,5 litros de agua por día. Y digo no menos porque esto no puede darse en aspectos generales. Depende del clima, depende de la interacción climática, depende de la edad del paciente, depende del tipo de actividad que tenga, del gasto y del consumo que tenga. Pero básicamente podemos decir que ningún individuo debería tomar menos de 1,5 litros de agua medido por día. Okay. Y lo que pasa es que en una persona mayor tenemos factores que debemos tener muy en cuenta permanentemente. La persona tiene anulado el mecanismo de la sed. Cuando la persona tiene, en el mejor de los casos, el mecanismo de la sed, ya tiene una deshidratación de leve a moderada. Es decir, que cualquier convergencia de problema de salud que tuviere, lo va a llevar rápidamente a una deshidratación profunda. Si vamos a dar síntomas de deshidratación profunda, bueno, son confusos porque se confunden con muchísimos cuadros muy comunes, muy corrientes. Es decir, que yo lo que diría que tuviéramos la certeza de darle por lo menos 1,5 litros de agua medido por día. Está bien, estimulando permanentemente, no esperando que pida, sino incitando permanentemente, ofreciendo y obligándolo a tomar cantidades chicas pero constantes para cumplir ese volumen. No hay mecanismo de la sed, es decir, claro, no esperemos a que pida. Y es más, una cosa muy común en la mediana edad es comenzar a correr, a hacer jogging, a trotar, a caminar. Claro. De nuevo estamos interaccionando con el clima y debemos tener en cuenta que como ya estamos deshidratados, antes de empezar la actividad debemos por lo menos hidratarnos con medio litro de agua. Perfecto. Una pregunta que es muy común que se observen especialmente cuando vean a los ancianos con altas temperaturas, pero que están con una camperita, un pullover. ¿Por qué? Primero porque hay una desregulación tiroidea, entonces el termostato, la temperatura, siempre se baja unos grados respecto a una persona que podríamos caracterizar como de edad ideal o 40 a 50 años. Segundo, porque no está bien hidratado. La deshidratación es pérdida, hace más pérdida de calor, ¿por qué? Porque el calor lo hace a uno consumir más energía. Entonces el organismo en un plan ahorrativo
lo que hace es bajar la temperatura. Bien, perfecto. Con respecto a la alimentación, también es importante el hecho de consumir alimentación fresca, que a su vez aporta líquido, como vos muy bien decías, o sea que es muy importante el tema de la alimentación en esta etapa etaria, que son una de las más vulnerables junto con los niños, ¿no? Vegetales, entonces los vegetales son ideales porque aportan hidratos de carbono de rápido consumo, no refinados, lo cual tiene un valor agregado en sí mismo. Segundo, aportan agua. Tercero, son de fácil masticación y fácil deglución. Cuarto, aceleran el tránsito intestinal. Es decir, que todas estas medidas hacen que aconsejemos, o debe ser casi obligatorio, el consumo de vegetales y frutas, claro, y no hidratos de carbono refinados. Bien, con respecto a la exposición al sol, básicamente corren las mismas reglas generales que para todos, especialmente a los chicos, en cuanto a la habilidad por la exposición solar, con básicamente los mismos cuidados. Extremos de la vida siempre son más susceptibles al desequilibrio o la descompensación. Cuando no son extremos de la vida, que debemos tener cuidados más que especiales, en las edades intermedias, de todas formas, la radiación ultravioleta no es aconsejable, está relacionado con la pérdida de capa de ozono, está relacionado con la altura en que vivimos nosotros, que no es bajo el nivel del mar o sobre el nivel del mar, sino que son 750 metros arriba de este. Entonces es conveniente siempre que la exposición al sol, si debe ser por una causa laboral o justificada, sea con protección. Bien. Ahora, este es un concepto global que abarca los cuidados generales. Bien, ahora vamos a algunas cosas específicas. Aquellos pacientes, por ejemplo, diabéticos, con antecedentes de enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca, pacientes hipertensos, que están tomando algún tipo de medicamento que potencialmente puede alterar la regulación de los líquidos, deben en estas altas temperaturas tener chequeos actualizados para saber que hay que ajustar dosis. Sería un elemento aconsejable realizarlo. ¿Con la alimentación de los diabéticos exactamente igual? Volvemos a lo mismo, 1,5 litros de agua que nos garantiza una hidratación medianamente estable, no abandonar la medicación por la temperatura, eso no es deseable, y un control un poco más estricto debido a que los climas extremos nos colocan en estrés, mejor dicho, no en estrés, en distrés, es decir, nos hacen adaptarnos poco. ¿Hay algún otro tipo de líquido que por ahí pueda consumir como alternativa para ir alternando? Hay una cosa muy popular, el saber popular, no sabemos por qué causa, quiere compensar la hidratación con una marca comercial, claro, nombrada alguna vez por Bilardo, vamos a decir el nombre deformado que te ahí. Esa bebida fue hecha para la competencia deportiva, no fue hecha para hidratar a nadie, fue hecha con iones y electrolitos para los jugadores de fútbol americano. Es decir, ese es el origen de la bebida. No sirve para una diarrea, no sirve para la hidratación de un anciano, por el contrario es perjudicial, y además tiene componentes de hidratos de carbono refinados que son absolutamente destructivos para todo lo que sea el equilibrio glucémico. Recién tocaste un tema que es el tema de la diarrea. En este cuidado de la alimentación específicamente, de determinados tipos de alimentos que cuando pierden su cadena de frío, potencialmente al ser ingeridos pueden producir trastornos gastrointestinales, con lo cual descompensa cualquier otra patología e incluso predispone mucho más a la deshidratación. Ojo con la alimentación o algún tipo de alimentación que no deben perder las cadenas de frío para que evitar este episodio, ¿verdad? Lácteos, fundamentalmente lácteos, y como nosotros dependemos de las grandes cadenas que son las que transportan los alimentos, nunca estamos del todo seguros que el alimento cumplió con toda la cadena de frío. Es decir, para un anciano, por ejemplo, para un pequeño, es muy alarmante que tengamos una diarrea con estas temperaturas. La consulta al médico rápidamente inmediata, y no la automedicación. Inmediata. No hay que por qué uno ponerse a hidratar al paciente porque no sabe cómo ni con qué. Entonces la consulta amerita ser inmediata. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Tu información fue absolutamente puntual, clara. Estoy seguro que la gente va a aprovecharlo. Te convocaremos en próximos temas. Así que estate atento porque estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Les recordamos los lugares habilitados para abonar su factura. Banco Superbil, Cobro Express, Pago Fácil y nuestra nueva oficina ubicada en el supermercado Hielo de la ciudad de Juana Cortázar. All ends with beginnings. Específicamente con el tema de la protección solar y el tema de la alimentación e hidratación, ¿cuáles serían las cosas puntuales que las mamás o los que están a cargo de los chicos no deberían dejar de tener en cuenta? Bien, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge, desde ya. Por supuesto que en el niño, tenemos un rango etario muy amplio, lo que es del recién nacido hasta el niño que tiene 14 a 15 años. El niño, a medida que nos vamos acercando a la edad de nacimiento o al día de nacimiento, tiene que tener la menor cantidad de tiempo de exposición solar. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tratar de agarrar de que un niño menor de un año no tiene casi que estar expuesto al sol por nada del mundo, en lo más mínimo que estar por nada expuesto al sol. Y de allí en más, el niño, a medida que vaya jugando o vaya realizando deporte, hay que tratar de buscar que ese deporte que realice el niño sea en un horario fuera de los horarios peligrosos o perjudiciales para justamente las quemaduras solares de los niños. ¿Y qué sería ese horario? Entre las 11 de la mañana y las 4 a 5 de la tarde. En el caso de que ese niño quiera hacer el deporte, o por supuesto tiene derecho, bonito, a estar en la pileta, o tiene derecho a ir al campo justamente con la familia y los amigos, ese niño tiene que tener ciertos factores de protección. ¿Cuál es el factor de protección número uno? Fundamentalmente, primero de todo, como dijimos, el horario. Segundo, utilizar en lo posible ropa que sea liviana, que cubra la mayor cantidad de piel y de piel posible, justamente para evitar que los rayos ultravioleta le quemen justamente la piel. Y la otra cosa, con respecto a la cara, utilizar un gorro o un sombrero que tanto insistimos nosotros justamente en nuestros niños. Y lo tercero, sería lo más importante también, sería utilizar una crema que es un factor de protección solar. Generalmente son factores de protección solar, mientras mayor sea el número, en los casos que llega, números mayores de 15, ese es el tiempo que va a tener mayor de protección. Y lo importante es que si al niño uno le coloca media hora antes el factor de protección solar, el niño está jugando, está divirtiéndose, se bañó, una vez que se bañó hay que volver a colocarle el factor de protección solar cuantas veces el niño se bañe. Entonces por eso hay que estar siempre con el pomo del factor de protección solar para evitar que ese niño justamente se queme. Perfecto, clarísimo, Carlos, muchas gracias. Estaremos en contacto para otros temas. Te agradezco por venir al programa. Gracias, Jorgito, muy amable. Recordamos los lugares habilitados para abonar su factura. Banco Superbil, Cobro Express, Pago Fácil y nuestra nueva oficina ubicada en el supermercado Hielo de la ciudad de Juana Cortázar. All ends with beginnings.
es un tema interesante porque más aún que en San Luis ha cambiado tanto la temperatura, o sea, este verano viene con todo, el calor y los malos hábitos acentúan ciertos problemas en la salud de las personas. Por eso es tan importante dar algunos tips fundamentales, como serían tener en cuenta una buena alimentación fresca, variada, ¿sí? Donde hay que hacer resaltar a las frutas y a las verduras, porque además de ser preparaciones frescas, nos hacen un buen aporte de líquidos y nutrientes que se pierden sobre todo al transpirar o hacer actividad física o al estar sometidos a las altas temperaturas. Otro consejo importante sería tener en cuenta una buena o una correcta hidratación. ¿Por qué resalto la hidratación? Porque debe ser a partir de la bebida saludable, que es el agua, un agua segura, ya sea la potable, la de bidón o aguas minerales. Y a esto sumarle jugos frescos a partir de frutas, de verduras, que la gente por ahí no acostumbra a hacer jugos o licuados también de verduras como el tomate, como la zanahoria, la remolacha, que son tan ricos combinados con los jugos de frutas frescas. Tener mucho cuidado con otras bebidas hidrocarbonadas, que no abusar de estas por el alto consumo en azúcares o aquellas que también van acompañadas de una graduación alcohólica. ¿Por qué? O también como serían infusiones como el café. Ayudan las bebidas alcohólicas a deshidratarse más rápido a la persona. Por eso es importante tener en cuenta mucho este consejo. Otro consejo sería no abusar de la sal o los productos ricos en sal. O sea, evitar la comida chatarra en exceso, frituras, fiambres, embutidos, porque también nos hacen mucha retención de líquido y si la persona no se está hidratando adecuadamente es también otro factor de riesgo. Otros tips importantes, ¿cuáles serían también? No someterse a dietas rigurosas, sobre todo las mujeres que quieren estar lindas, con una buena figura para lucirla en el verano, se someten a dietas muy rigurosas. ¿Y cuál es el peligro de las dietas muy rigurosas? No hidratarse como corresponde, no comer variado, con todos los consejos que estoy dando. Entonces, por ahí se baja la presión, se baja el azúcar y se descomponen. Es frecuente encontrarlas con descomposturas en un gimnasio, en un negocio, en un súper, que lo he visto a diario esto últimamente, y es por esto precisamente, ¿sí? Otros consejos muy importantes a tener es tratar de consumir los productos envasados siempre teniendo en cuenta de mirar las fechas de vencimiento. ¿Por qué? Porque por ahí hay productos que están al borde de vencerse o no han estado conservados adecuadamente, y esto también trae riesgos como el consumir alimentos perecederos que no han sido guardados en el frío como corresponde. Y no nos olvidemos que los alimentos perecederos que no son protegidos como corresponde tienden a descomponerse fácilmente y a desarrollar microorganismos o bacterias que llevan a las a las gastroenteritis o a las diarreas en todas las edades, no solamente, ¿no es cierto?, en niños, sino también en los adultos. Los grupos más vulnerables que tenemos que tener en cuenta son los niños y los adultos, por eso tenemos que estar atentos con ellos, tanto en una buena alimentación como en la hidratación. Perfecto. Esto está claro porque es muy importante el concepto de cuando uno habla de alimentación o una dieta, en realidad estamos hablando de comer ordenadamente, no de no comer. El tema no es comerse ni el cordero, ni la parrilla, ni el lechón, ni una tabla de fiambres completo. El tema es cómo hacerla, está permitido, pero en la en la continuidad de su alimentación debe haber otras cosas incorporadas, que eso es lo que vos estás diciendo. Eso no hay prohibiciones. No, para nada. Por eso os digo que tiene que haber una tendencia a comer saludable, variado y fresco. Por eso también acá voy a resaltar que las preparaciones deben ser lo mejor posible, con baja cantidad de condimentos, evitar las frituras, comer preparaciones frescas, no preparaciones cargadas en grasas saturadas, en sales, en picantes, porque sube también la temperatura del cuerpo. Claro. Y no olvidemos que estamos en una época estival. Entonces uno debe buscar preparaciones frescas. Esto no quiere decir que te des un gusto de vez en cuando, como vos me estás diciendo, para nada. Lo que yo estoy haciendo es resaltar consejos saludables, o sea, la tendencia de lo que debemos practicar, sobre todo en estas épocas. Como así también tener mucho cuidado con las preparaciones,
¿Qué quiero decir? Tener una higiene segura de los alimentos, usar agua segura, y si uno por ahí no está seguro del agua que está haciendo uso, puede buscar otros medios como agregar una gotita de lavandina, ¿no es cierto?, a 1 litro de agua o 2 gotitas y dejar los alimentos un ratito reposar, las verduras, las frutas, para higienizarlas correctamente y matar microorganismos que son propios de las verduras y frutas, o también agregarle una buena porción, 1/4 o 3/4 de vinagre en 1 litro o 2 de agua, y dejarlo reposar a las verduras o frutas unos 20-30 minutos. Que es muy común que la gente en esta época consuma fiambres, ¿sí?, que se conserven a temperaturas adecuadas, digamos en el refrigerador entre 1 y 10 grados centígrados. Consumir las hamburguesas bien cocidas o los sándwiches cuando se comen los lomos, las hamburguesas. No olvidemos que este tipo de preparaciones, si llegan a estar crudas, se somete a mucho riesgo de Escherichia coli, por ende al síndrome hemolítico propio, el síndrome hemolítico, perdón, muy característico de esta época estival, ¿sí? Y por lo cual siempre hay que tratar de comer las preparaciones que van cocidas, observar que estén bien cocidas las carnes o cualquier otra preparación, no observar partes crudas, y cuando se recalientan, recalentarlas bien, superando 60-70 grados centígrados, que eso nos asegura destrucción de cualquier microorganismo. Porque es muy común observar que dejar una porción de pizza o un sándwich, una hamburguesa en la heladera y después apenas recalentarlo o comerlo frío. Ahí nos estamos sometiendo a más riesgo de padecer cualquiera de estas enfermedades propias del verano, que son las intoxicaciones alimentarias, ¿sí? Entonces, una alimentación segura, con una buena higiene, un buen enfriamiento, una buena cocción, nos protege de las infecciones transmitidas por los alimentos. Hacer una alimentación muy variada, hacer una buena hidratación junto a una práctica de actividad física adecuada, que es otro consejito que damos, que aprovechar el verano, esta época tan linda, para salir a hacer una actividad al aire libre, pero siempre teniendo en cuenta una buena alimentación. Muchas gracias, te estaré convocando en otros programas a los fines de seguir conversando de otras patologías en donde la alimentación es básica, y tener una alimentación saludable es lo mejor, pensando a futuro en calidad de vida. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Jorge. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro primer programa. Recuerde entonces, el sol en horarios inadecuados es extremadamente nocivo. Cuídese, los niños menores de 1 año no deben tener exposición solar. A partir de ahí, la protección adecuada con pantallas por arriba de 35 es lo adecuado. El cuerpo cubierto con ropas livianas, claras, cubriendo la mayor parte del cuerpo. Gorras, sombreros, con la mayor amplitud posible de cobertura. Eso es muy importante. La hidratación adecuada, con agua básicamente, y evitar todo lo que sea alcohol en exceso y gaseosas tipo cola. Recuérdelo. Ante la duda, con cualquier síntoma, a su médico de cabecera para el control adecuado. Espero le hayan servido estos consejos y este primer programa. Recuerde la forma de comunicarse con este programa aquí a pie de pantalla, a través del mail, a través de Facebook, a través del teléfono de la producción, y también recuerde que tiene otra opción, que es el canal en YouTube, donde usted podrá ver su programa saludable las veces que usted quiera a lo largo de este ciclo. Le advierto a partir de ahora que el próximo programa trataremos un tema de actualidad, donde ya ha desembarcado la epidemia a nuestro país, los cuidados generales y los cuidados básicos, puntuales, que son muy sencillos y que usted debe estar atento. Lo esperamos con el tema del dengue y sus virus familiares a los fines de tomar las medidas correspondientes. Gracias por estar y lo espero en el próximo programa saludable.